Buenas noches a todos, bienvenidos aquí al canal de la Gnosis. La noche de hoy tenemos el tema que ya han podido ver algunos en redes sociales, otros en el propio anuncio de nuestro canal. Es el del ego y las efigies mentales. Quizás esto algunos ya lo conocen, en algunas ocasiones hemos hablado de las representaciones de la mente, pero el día de hoy vamos a profundizar un poco más, haciendo también referencia a los temas de las semanas pasadas, donde hablábamos esta cuestión de las conjuraciones, invocaciones, de este mundo de influencias, de lo visible y de lo invisible, donde en muchas ocasiones pues nosotros mismos podríamos decir, no sé por qué hoy me siento de buen ánimo y hoy me siento a lo mejor de mal ánimo. Quizás muchos eventos pueden tener la causa, el cansancio, el trabajo, etc. Pero hay otros terceros elementos, los invisibles o las energías que nos rodean, que pueden ocasionar de nuestros estados una diferencia. Y bueno, pues hoy tenemos que ver, estudiar cómo podemos nosotros trabajar de forma más consciente. Esta conferencia es para aquellos que son ya estudiantes de la Gnosis y ya conocen más sobre los temas relacionados al estudio de la mente, al mundo astral, lo que son los 5 centros de la máquina humana, que les recomendaríamos que lo vieran, a los que conocen también lo que es las diferentes dimensiones, etcétera, para que, pues bueno, los que escuchen por primera vez este tema, les recomendamos que a lo mejor vayan viendo otros anteriormente para poder tener una mejor referencia, para los que principalmente nos ven por internet, ¿sí? Pues bueno, lo que intentamos con el tema de hoy es hablar sobre lo que es en sí el ego y lo que son las efigies mentales o las representaciones mentales, y también diferenciarlo, porque muchas veces creemos que un mal pensamiento o una preocupación es un ego, ¿no? Y de repente no es un ego, es algo que me está viniendo de otra persona, puede ser, o algo que yo mismo he creado con una preocupación, o como ahora lo veremos, con una representación mía mental de algo que yo vi y que ahora me ataca y me hace daño. Esto es interesante. Interesante y al mismo tiempo preocupante, porque desafortunadamente hoy en día no hay una educación mental o para el mundo de la mente, o no hay una higiene mental, y nos llenamos de vamos a ir explicando, muchas impresiones que impactan al mundo de la mente, ocasionándonos mucho daño que luego, posteriormente, se va en contra nuestra y no sabemos por qué. Ahí, por ejemplo, entraría pues toda la cuestión de imágenes o representaciones de imágenes a través de nuestros sentidos, y que no tomamos en cuenta qué estamos o de qué nos estamos alimentando visual o sensorialmente. Si uno en el mundo, vamos a entenderlo así, de los alimentos, ya cada vez se nos dice cuidado con lo que comes, porque de acuerdo a lo que tú comes luego va a ser tu salud, incluso las enfermedades, nunca nos hemos pues preocupado del alimento, de las impresiones. Ahí les remito a conferencias que se han dado sobre la transformación de impresiones para tener más información al respecto, ¿no? Aquí hoy nos queremos enfocar en qué sucede cuando nosotros no tomamos en cuenta esas impresiones, y luego se producen dentro de nosotros diferentes energías nocivas para nuestra mente, y de ellas se alimentan, claro está, nuestros defectos psicológicos. Entonces, una cosa es la representación mental que hacemos de las cosas, y otra cosa son nuestros defectos psicológicos. Y por eso es que necesitamos estudiar la mente, ya hemos dado también muchos temas relacionados a la mente, y entender que la mente que tenemos no es una, tiene muchas mentes. Hablando en forma ya más concreta, diremos que la mente no es el cerebro es el que está aquí metido, pero el mundo mental
vamos a decirlo, es la quinta dimensión y es diferente a lo que vendría a ser al mundo astral y al mundo físico. Incluso se menciona, y lo hemos mencionado en otras conferencias también, que el mundo de la mente es el mundo como de la creación, del cual se va cristalizando todo hasta el mundo físico. Nosotros tenemos un cuerpo mental que desafortunadamente está caído, o podríamos decir que el cuerpo mental que tenemos es un cuerpo que es una mente inferior, porque dentro de esa mente tenemos muchas mentes. ¿Cuáles son esas muchas mentes? Muchas personas pensando dentro de nosotros. Alguien diría, ¿cómo está esto? ¿Quién piensa? Yo pienso por mí mismo. No es cierto, mis queridos amigos. Tenemos que empezar a darnos cuenta que nosotros tenemos muchas mentes y que en un momento dado uno dice, ahora quiero hacer esto, y en otro momento inmediata, de repente cambiamos de opinión. Es decir, no hay una voluntad continua ni una persona responsable dentro de nosotros que actúe de forma consciente. Esto los psicólogos y la neurociencia nos lo mencionan ya como un parte del consciente y del inconsciente, y que las personas, su voluntad está supeditada a ese inconsciente, y que un 1 máximo 5% en el día, nuestras acciones vienen supeditadas por un acto de voluntad propia, ahora vamos a decir consciente, y que el resto del día es no consciente. Y esto nos empieza a preocupar y decir, caramba, entonces esto ya, si la misma psicología y la neurociencia se da cuenta que el cerebro trabaja de una forma entre conexiones neuronales para determinar ciertas acciones, ya no solo las instintivas, motoras, etcétera, que son propias de la organización de un cuerpo natural, sino que cuando yo ya tengo que tomar decisiones, pensamientos y acciones, estos vienen supeditados por algo que ni yo mismo me estoy dando cuenta. Es decir, yo soy como una esponja que absorbo toda la información y no soy consciente de lo que estoy absorbiendo. Y esto crea en nosotros representaciones de las cosas que vemos y aprendemos, de las cuales primero no somos conscientes y que luego las proyectamos de forma equivocada. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que el mundo de la mente es como un depósito en donde ponemos todas las formas mentales del pasado, del presente y del futuro. Y aquí, claro, para entenderlo mejor, es como decir, una cosa es la persona y otra cosa es la fotografía de una persona, ¿verdad? Diría alguien, ¿es lo mismo? No. Es la persona, sí, pero una está representada en un papel y otra es la persona real, ¿no? Entonces, nuestra mente hace como esas fotografías. La mente toma representaciones de esa persona que ve, pero no es en sí la persona, es la idea que tenemos de esa persona. Y creamos una representación mental o una efigie, es una efigie mental que hacemos de esa persona, que puede ser buena o puede ser mala. En muchos de los casos, esa efigie o representación mental puede incluso cambiar. Cuando alguien viene y me dice, sí, ¿conoces a fulanito? Ah, sí lo conozco. Pero fíjate, mira, fulanito es esto, y nos empieza a hablar mal de esta persona, inmediatamente yo cambio la idea o la representación mental de esta persona. Pero vuelvo a lo mismo, eso no es la persona, es una idea que yo tengo de las cosas, y la mente, como la mente es energía. Y por ahí decían esa famosa ley de la atracción, que ya está casi hasta pasada de moda, yo creo, porque ya está hasta muy utilizado estos conceptos donde dicen lo que tú deseas, en eso te convertirás. Bueno, pues resulta que con la concentración de lo que tú quieres, pues puedes crear algo, y esto ya en la física cuántica nos lo dicen. La acción inmediata de observar da a la acción de crear, es decir, nada existe
más que como una posibilidad. En el momento que tú lo observas, lo creas. Según la física cuántica, cuando se estudia el átomo y se estudia las manifestaciones atómicas del átomo a través del universo y que tiene su forma en la materia. La materia no es nada más que una representación mental de una creación. Uno cambia un pensamiento, cambias la representación de las cosas. Bueno, si todo esto que pues de forma muy rápida se los quiero hacer llegar, repito, esto ya se han dado en conferencias anteriores. Si yo tengo un mal pensamiento o una representación equivocada de las cosas, creo esa efigie mental que tiene una energía. Y esa energía se proyecta en mi vida y la proyecto a otros. Tanto me puede hacer daño a mí como puedo hacer daños proyectando esas efigies mentales a otras personas, ¿no? Y claro está que si nosotros nos abrimos a esas representaciones negativas, que son problemas, críticas, etcétera, etcétera, estamos creando una energía, que es lo que hoy en día se dice, es que traes una energía muy pesada, muy densa. Realmente es tus representaciones, tu efigie mental, la que está circulando alrededor tuyo. Inclusive después de la vida, cuando uno muere, dice el mismo maestro Samael y otros autores también expertos en la materia, que siguen circundando estas también efigies hasta que muere la personalidad del difunto. Ya hablábamos un poco también en otros temas, es muy interesante. Esto pues es como nos roba la energía. Y hay que diferenciar, el ego no es una efigie mental, aunque los egos se alimentan y también de alguna forma provocan estas efigies mentales dentro de nosotros. Es decir, es como ir debilitando nuestra energía, produciendo enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Todo bien en la producción? Okay. Bien, nosotros necesitamos alimentarnos de impresiones positivas. Necesitamos no crear representaciones o efigies negativas. ¿Qué pasa hoy en día con todas las noticias que vemos, etcétera, etcétera? Pues es muy común que uno está cada vez alimentándose más de todo esto negativo que sucede en el mundo. No significa que uno no tenga que estar pues enterado de las cosas que pasan, pero al final es como que empezamos a alimentarnos de todo lo negativo y vivimos de forma luego muy negativa. Nosotros tenemos que levantarnos el día, poner una música agradable, por último ver el cielo, el sol, ser positivos, crear acción positiva para tener resultados positivos en nuestra vida. Pero desafortunadamente cada vez más hoy en día, en la forma en la que hemos sido educados en la escuela, el medio ambiente lo único que nos está proporcionando son impresiones, sensaciones. Incluso hoy en día, sobre todo en el mundo de la televisión, donde más a veces perdemos nuestro tiempo, se promueve cada vez impresiones más pesadas, más densas, violencia, sexo, y esto contamina y daña a las mentes. Hubo una conferencia que dimos hace tiempo, Mente y Voluntad, la pueden buscar, y hablábamos muy especialmente sobre este tema. Y claro, esto está ocasionando que cuando una mente no es sana, es una mente manipulable, es una mente débil, frágil, en el que se vuelve, por así decirlo, fácil de ser subyugada a un sistema, a un control, que esto hoy en día está muy de moda, hablar del control, ¿no? Y si uno no tiene cuidado y entra a estos temas, luego se vuelve
muy obsesivo con todas estas cuestiones y ve que todo en la humanidad es un control. Si bien así es cierto, porque todos estamos controlados por el ego, pero sí es interesante darnos cuenta que el interés desafortunado social que estamos viviendo no es educar mentes, vamos a ponerlo así, brillantes, lúcidas, transparentes, conscientes, sino hoy en día la educación se va por dos ramas: por la sección intelectualismo conceptual y sensorial, que lo único que hace es alimentar más representaciones y efigies mentales de intelectualismo, o por el otro lado, violencia, sexo, a través de también pues lo que es el famosos películas, telenovelas, incluso los deportes, cuando estos no se practican y solamente se llevan como una afición. Y pues discúlpenme a lo mejor los amantes del fútbol y de otros deportes, al nivel ya del fanatismo, pues claro, es todo el día tener la mente ocupada en algo pues que no da ningún provecho, ¿no? Esto es desafortunado. Decía Blavatsky que la mente es esclava de los sentidos. Si uno no sabe trabajar con sus sentidos, dice que hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Y así estamos en la humanidad. Nuestras almas están al merced de donde sople el viento o de donde vaya la marea o la corriente. Y somos llevados de un lado a otro y esperamos que a ver si el mundo mejora mañana porque ya el dólar subió, el cambio a la moneda en mi país y ya no hay. Espero que algún día el papá gobierno me solucione mis problemas. Somos nosotros quienes tenemos que solucionar. Allá, tanto en el gobierno como aquí, todos estamos igual, vamos a decirlo de esta manera, de mal psicológicamente. O si no nos gusta la palabra, vamos a decirlo, de inconscientes o de dormidos psicológicamente. Tanto los que nos están gobernando muchas veces como los que estamos gobernados. Y esto es como un círculo vicioso del que no podemos salir. Quizás solo unos pocos tienen ese conocimiento y como en las antiguas épocas era como muy dosificado, pero ya hoy en día esto se ha abierto y se está dando global. La idea del hecho mismo que estamos aquí transmitiendo es precisamente compartir no solamente un conocimiento que hemos podido leer y aprender, sino una experiencia vivencial de esto que les podemos dar como un testimonio, ¿no? Y desafortunadamente nuestra vida, la que todos vivimos, viene gobernada por las circunstancias que nos rodean y las sensaciones que hacen placentero o implacentero nuestra vida, y sobre ello predominamos nuestra voluntad y nuestras acciones. Y claro, no somos dominantes de las sensaciones si dejamos que las sensaciones nos dominen. Y como dentro de lo que hablábamos en muchas otras ocasiones del budismo y de otras filosofías, dicen, ¿cuál es la causa del dolor humano? Pues está en los deseos. Y pues bueno, y en los deseos, ¿por qué? Porque es lo que a través de una mala educación han educado a nuestros sentidos a gustar del deseo sin percibir que el deseo, placer, conlleva luego el otro extremo, dolor. Entonces hay una confusión en nuestra mente sobre lo que es lo bueno y lo malo, y lo hemos interpretado bueno placer, malo dolor. Y mis queridos amigos, aquí es donde empiezan todos nuestros problemas nuevamente. Necesitamos empezar a rescatar a la conciencia de cada uno de nosotros. Ya la conciencia hablaba, creo, Marisa en la anterior clase sobre los principios y valores. Ya la conciencia la tienen más como definida como una energía que es lo auténtico que debería ser, o la voluntad auténtica nuestra, y está, pues como dice Blavatsky, gobernada por los sentidos, porque la mente, al estar gobernada por los sentidos,
se vuelve una mente discoordinada, loca, que comete grandes errores. Por eso cometemos muchos errores en nuestra vida. Quizás cometeríamos muchos menos si empezáramos a controlar nuestros sentidos y a la mente. Entonces, por eso es muy importante ese control de la mente y el control de nuestros sentidos. Para ello les invitaría que pudieran escuchar la conferencia de los 5 centros de la máquina humana, que la tenemos en varias clases, y también la conferencia sobre la transformación de las impresiones. Muchas de estas... ¿Hay alguna pregunta? Sí. Hay dos comentarios. Uno que en el Tíbet le llaman los tulpas a entidades creadas por la mente. Y bueno, pues que... Muchas gracias por... ¿Cómo? Tulpas. Tulpas. Gracias por su aportación. Sí, muchas gracias. También preguntan si un pensamiento positivo puede crear efigies también positivas. Es que las efigies pueden ser negativas y también positivas, pero siguen siendo efigies. Incluso dice el maestro que los difuntos crean esas efigies en el limbo donde se encuentran, y ahí están con sus familiares y dilatan mucho tiempo a una nueva oportunidad, porque están distraídas en esas efigies mentales de a lo mejor cosas aparentemente buenas, pero al final es una energía que no te está permitiendo despertar conciencia, y eso es lo importante. Es decir, nosotros podemos vivir o con muchas efigies negativas o malos pensamientos, que estos mismos se alimentan de estas representaciones mentales de nuestros problemas, o vivir con muchas ilusiones, fantasías, que esto ahora también vamos a mencionar, esta cuestión de las fantasías, pero no te deja ver la realidad, ¿no? O sea, aquí luego también vamos a mencionar más al final de la conferencia, pues cuál es la solución que tenemos o cómo podemos evitar crear estas efigies mentales o representaciones mentales, ¿no? Y ahí les voy a quizás ampliar más sobre la pregunta que están haciendo. Otra pregunta. Bueno, continuamos. Muchas de estas representaciones negativas se meten en la mente, como estábamos diciendo, y nos hacen daño. Y lo peor es que fortifican las emociones negativas y alimentan a los egos. ¿Cuáles son las emociones negativas? Esto es algo muy importante, también lo hemos mencionado en otras conferencias. Cuando uno empieza a alimentar una emoción negativa, por ejemplo de rencor, de molestia, podemos llegar luego incluso al odio, al rencor y al odio, y vivimos es como estar destilando veneno en nuestra existencia. Entonces esa misma representación mental, efigie mental, es como que siempre nos está atacando, y de repente hoy me levanté muy de buenas y regresa ese pensamiento que es una efigie que yo he creado mental de un problema o de alguien con el que tuve un problema, y me está atacando y atacando y atacando, y yo digo, es como que me hace la vida insoportable, ¿no? Incluso eso luego va a alimentar mis propios defectos. Por eso es importante distinguir lo que es la imaginación, lo que es la fantasía, la fascinación y el sueño. Nosotros necesitamos crear una imaginación consciente de las cosas, una imaginación creadora. Otra cosa es las fantasías. Hoy en día, y los sueños, es que yo sueño con ser un hombre de mucho dinero o una mujer con todas mis vanidades y los hombres a mis pies. Esos son sueños, son fantasías, esa fascinación. Inconscientemente en muchas situaciones creamos una efigie mental que luego incluso puede tomar hasta una forma. Han llegado a veces estas efigies mentales a representarse físicamente. Incluso mencionaba el maestro Samuel el caso de una periodista que viajó al Tíbet en la época en el siglo XIX, principio luego ya del siglo XX, y que creó una efigie mental y la cristalizó físicamente, ¿no? Y luego la tuvieron que destruir porque empezaba a hacer daño, ¿no?
O sea, es una energía. Todo lo que sea mente se puede cristalizar. Lo que pasa es que uno podría decir, quiero ser rico, quiero ser rico, quiero ser rico, quiero ganar dinero, y no lo vas a crear porque en tu subconsciente hay alguien que te está diciendo tú no puedes, no sirves, tienes traumas. Pero claro, yo creo que con esa repetirme o ponerme un cassette todo el día lo voy a lograr. Para poder nosotros con la mente crear, tiene que algo positivo, una vida diferente, necesitamos que sea con conciencia. Y cuando es la inconsciencia y es los sueños y las fantasías, lo que creamos son representaciones o efigies que nos atacan y nos hacen muchísimo daño, ¿no? Sí. Preguntan si los subcubos e incubos se consideran efigies. Exactamente, a eso íbamos justamente en este momento. Las efigies, los incubos y los subcubos son justamente representaciones mentales relacionados a la energía sexual. Y les quería compartir del libro de los elementales de Franz Hartmann unos textos que se los voy a leer para que así no haga una mala interpretación y después podamos explicarlo. Y es que en la energía sexual está todo, justamente todo lo que... O sea, es como que le damos más fuerza con la energía sexual a estas efigies mentales. Dice sobre los elementarios, dice, otra clase consta de los incubos y subcubos, de los que hablan las tradiciones rabínicas de una manera alegórica, como habiendo sido creados por el derrame del semen de Adán, el hombre animal, mientras se ocupaba de Lilith, su primera esposa, dando a entender una imaginación mórbida. Paracelso dice en su libro De Originem Morborum, De Origen Morborum in Virum, este es el libro de Paracelso, dice la imaginación, dice Paracelso, es la causa de los incubos y subcubos y de la larva fluídica. Los incubos son seres masculinos y los subcubos femeninos. Aquí, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, con una persona derrama su energía sexual en fantasías sexuales, crea en su mente incubos en el caso de los hombres y subcubos en el caso de las mujeres. Tienen mucha fuerza estas representaciones porque están alimentadas justamente de la energía sexual. Dicen, son el producto de una imaginación intensa y lasciva de los hombres y mujeres. Después de tomar forma, desaparecen. Desaparecen no en el sentido que no se van, o sea, ahorita voy a seguir explicando. Son formados del esperma que se halla en la imaginación de los que cometen el pecado contra natura de Onán en pensamiento y acto. Estamos hablando aquí, para más claridad, los que se masturban. Viniendo como viene solo de la imaginación, no es verdadero esperma, sino una sal corrompida. Acuérdense que la energía sexual es a sal, azufre y mercurio. Solo una semilla que entra a los órganos de la naturaleza suministrada para su desarrollo puede desarrollarse en un cuerpo. Es decir, la energía sexual dentro de una relación de un hombre y una mujer genera una vida. Pero cuando esta energía se saca fuera del cuerpo, no genera nada o genera, como vemos, como ahora dice, estos subcubos e incubos muy dañinos. Si la semilla es plantada en el suelo propicio, si la semilla es plantada en el suelo a propósito, se pudrirá porque pues está fuera de su elemento. Si el esperma no cae en la matriz conveniente, no producirá nada bueno. Eso es interesante. Sino algo inútil. Por lo mismo, los incubos y subcubos que se producen de la semilla corrompida, sin el orden natural de las cosas, son malos e inútiles. Imagínense, entonces, pues esto significa que
como tiene una energía especial, esta energía luego alimenta obviamente a los defectos y alimenta representaciones mentales que luego nos están atacando, ¿no? Muchas veces se quejan los jóvenes, aquellos que inician en estos estudios, porque pues no pueden a veces transmutar la transmutación de solteros, porque dicen se le hace muy difícil, tienen muchos sueños eróticos, etcétera, y es porque pues han llevado una vida no sana, porque pues desafortunadamente ahora hoy en día la sexualidad, este tema pues está muy mal encauzado y se le dice a los jóvenes e incluso a los niños: te tienes que autoexplorar y conocerte, y con eso ya les están diciendo que se tienen que degenerar sexualmente. Y digo degenerar sexualmente porque hay diferentes tipos de sexo. Hay un sexo regenerador, hay un sexo generador y hay un sexo degenerador. Entonces ya hay una conferencia que les invito también que puedan escuchar y poder estudiar, que hablamos de los 3 tipos de sexualidad. Entonces, claro, cuando un joven o quien sea extrae su energía de su cuerpo, ya no ni siquiera en una relación normal, sino fuera, simplemente por el puro placer y con la imaginación, lo que está haciendo es que está creando como entidades, demonios que los van a luego atacar. Y no solamente esas entidades lo atacan a él, sino que los que se alimentan de esa basura, que podríamos decir se conoce como los magos en el sentido del aspecto de la magia negra, también incitan a la gente que haga esto para alimentarse de esa energía de los subcubos y de los incubos, que son esas representaciones mentales fortificadas, porque claro, la energía fuera de su contexto, la ciencia piensa que es una energía que ya la pueden guardar en un laboratorio y luego fecundar a una mujer, que eso se llama la fecundación in vitro. Imagínense la energía tan benoniskiniana que habla el maestro, o negativa, que lleva ese enseminis al ser implantado luego en una mujer. Y peor todavía, porque luego a las mujeres les traen también los óvulos y se lo implantan en una tercera persona para poder gestar vida cuando es infértil, ¿no? Entonces estamos ya cometiendo verdaderas atrocidades según la ciencia, porque pues así creemos, y entonces estamos haciendo un triángulo. Primero se saca la energía y se llena de negatividad. Segundo, se fecunda fuera de la matriz el óvulo y se implanta en una tercera persona. Bueno, pues eso es el karma de la humanidad, lo que se está viviendo, ¿no? Luego esos niños que vienen, pues vienen con ciertas dificultades o pueden venir espiritualmente muy dañados también, ¿no? Por la energía tan densa, es decir, sin oportunidades espirituales, porque toda la base del trabajo reside en la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La energía sexual. Si uno no tiene bien la semilla, esos átomos solares crísticos dentro de la energía creadora no se pueden impulsar a una creación del hombre superior. Todo trabajo de iniciación reside justamente, aunque a algunos no les guste, en la sexualidad. La sexualidad es la piedra de tropiezo, pero también la piedra de salvación. Si fue la que nos sacó del Edén, es la que por la misma puerta tendremos que regresar. Algunos creen que rechazando el sexo nos evitamos todos los problemas que ello conllevan. Y estamos, al rechazar el sexo dentro de la sexualidad, cuando hablábamos del árbol de la cábala hebraica, es el fundamento, es Job. Y este fundamento, sin él no podemos ascender por nuestra cábala hebraica o por el árbol de la vida. Cuando comimos del árbol del bien y del mal, fuimos sacados del Edén. Para regresar al Edén y poder subir en ese árbol, alimentarnos del árbol de la vida, primero tendremos que transmutar nuestras energías, es decir, dejar de comer del fruto prohibido. Y entonces podremos luego alimentarnos del ser, de la espiritualidad. Pero una espiritualidad sin sexualidad es un árbol que está cortado.
O sea, no tiene raíces, no puede vivir, porque no tiene el alimento, no tiene la savia, no tiene el nutriente con el cual tiene que hacer una creación. Si la energía creadora entre un hombre y una mujer tiene el poder de crear una vida, físicamente hablando, imagínense ustedes si esa energía le damos un impulso, no para ser derramada y expulsada, sino para ser transmutada. Todos esos átomos de vida que existen dentro del esperma y dentro del óvulo en una mujer, cuando transmutan, crean vida espiritual. Entonces, hacemos estas aclaraciones para aquellos que todavía andan un poco perdidos en estos temas, ¿no? Y bueno, Frank Hartman nos habla más al respecto y dice, unido esto a la imaginación, dice que la imaginación es un poder, y si el mundo conociera las cosas extrañas que se pueden producir por el poder de la imaginación, incluso dice las autoridades harían que todos los vagos, dice, bueno, no sé si esto es así la traducción, se fueran a trabajar y a emplear su tiempo en alguna manera útil, y tendrían cuidado de que no puedan gobernar su imaginación, a fin de evitar acontecimientos de malos resultados, o que aconteciesen malos resultados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al final de cuentas, si nosotros sabemos usar la imaginación de forma creativa, haremos de nuestra vida un mundo mejor y de los demás. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día nos gobiernan la imaginación con cosas absurdas que nos llenan de películas, de violencia, los videojuegos que algunos defienden tanto. Mis queridos amigos, si a ustedes les gustan mucho los videojuegos y sobre todo los de violencia, pues les recomendaría que los dejen de jugar. Ya la ciencia y neurociencia ha descubierto, y esto se menciona, o lo vamos a mencionar luego también, que partes de nuestro cerebro se atrofian, y cuando somos más instintivos somos personas más manipulables. Pues no sería casualidad que hoy en día se alimente esto más para que de alguna manera seamos personas de poca capacidad de inteligencia y razón objetiva. Porque una persona intelectual tiene una razón subjetiva, puede saber muchas cosas, pero eso no lo hace inteligente. La inteligencia viene de la sabiduría, y la sabiduría viene de conocimiento y experiencia. Hay que saber distinguir ambas, muy importante. Bien, también hay otro tema muy interesante que menciona en este libro el señor Frank Hartman. Dice, otro monstruo, otra efigie mental terrible que creamos, que es conocida, hablábamos de los subcubos y de los incubos, hay otra que se llama el basilisco, también dice que es creado por la sodomía. La sodomía es el homosexualismo, eso que ahora está tan de moda hoy en día y que definen las personas y que dicen tantas cosas a su favor. Bueno, pues este tipo de relaciones crea terribles al trabajar con una misma polaridad, porque hay que entender que el hombre es un polo y la mujer es otro, y en la unión sexual crea una tercera fuerza creadora. Como de dos hombres no pueden hacer nada, ni de dos mujeres pueden hacer nada, lo único que se está haciendo es creando y luego hay derramamiento de energía sexual. Entonces, ¿qué estamos creando? Algo terrible, es un terrible demonio, llamado así como basilisco, y que tiene innumerables formas, dice, bastardas, mitad hombre, mitad araña o sapos, los cuales habitan en el plano astral y pertenecen a la serpiente, obviamente la inferior, donde tiene que ser aplastado con el pie de Cristo, ¿no? O sea, es decir, que este tipo de entidades son muy, muy nocivas, ¿no? Las que se crean. Sí, ¿alguna pregunta? Me preguntaban que en el caso de las personas que son las terceras personas a las que se les injerta un óvulo y un esperma de otras dos personas, preguntan qué pasa con ellas al entregar el producto, o sea, al bebé, y cómo pueden trabajar sobre este tema las personas que ya tienen muchos años en pareja.
sin pareja. Bueno, desconozco exactamente la pregunta. Bueno, si la pregunta es ¿qué sucede? Pues simplemente es una mezcla de karmas, tanto de uno, de otro y de la mujer que recibe ese feto, ¿no? De alguna manera. Exacto, es como las transfusiones de sangre, se intercambia el karma. En este caso es mucho mayor porque estamos trayendo una vida al mundo a través de una tercera persona que nada tiene que ver con ambas primeras, ¿no? Ahí primero la energía del hombre ya no viene pura, la de la mujer también, al ser impuesta en otra tercera, pues tampoco es nada positivo, y de lo que van a hacer de ahí pues va a ser sí una vida humana, pero con una conciencia muy muy débil, ¿no? No sé si eso es lo que estén haciendo alusión a la pregunta, ¿no? Creo que pregunta qué sucede cuando ya se tiene muchos años sin pareja, pues le digo que si transmuta, pues... Bueno, una persona que no, un soltero, una soltera, tienen que practicar la transmutación de solteros. Si por X o Y no pueden encontrar su pareja, bueno, pues tienen que hacer su transmutación de solteros. Cada caso es cada caso, no podemos tampoco decir, a veces así les toca y qué se puede hacer. Hay que tener también en este trabajo humildad y no provocar las cosas insanas y contra natura, eso es muy importante, ¿no? ¿El nombre del libro y del autor que estabas leyendo? Sí, lo acabo de mencionar, Los Elementales de Franz Hartmann. Los Elementales de Franz Hartmann, lo pueden encontrar. También sigue mencionando, estamos aquí mencionando, dice que estas formas son a veces suficientemente densas para hacerse visibles y aparecen como una sombra o niebla de color. Dicen que no tiene vida, esos subcubos, incubos, representaciones mentales, sean del término que sean. Estas dice que frecuentemente son engendradas por personas que, bueno, sin sentido, ¿no? Inmorales, depravadas, enfermizas, que llevan una vida irregular, solitaria y que son adictas a malos hábitos. Y hablando del homosexualismo, ¿no? De esas representaciones terribles que crean. Aquí hay algo también interesante que dice: una persona sana y pura no puede ser obsesada por ellos, porque tal larva solo puede obrar en los hombres si estos le dan lugar en sus mentes. Esto es importante. O sea, si tú no abres tu mente a lo malo, nada te va a entrar malo. Pero si tú das rienda suelta a las fantasías, que es lo que mencionábamos, a las ilusiones, vas a permitir tanto crear esa efigie mental o representaciones, o que lleguen también de otras personas. Una mente sana dice que es como un castillo que no puede ser invadido sin la voluntad de su dueño. Pero si les permite entrar, excitan las pasiones de los hombres y mujeres y crean los malos deseos en ellos, producen perversos pensamientos que obran dañando el cerebro, aguzan el intelecto animal y sofocan el sentido moral. Los malos espíritus obsesan únicamente a los seres humanos, en quienes la naturaleza animal prepondera. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si uno tiene higiene mental, si uno no se alimenta de malas impresiones, si uno practica la gnosis, la meditación, la autoobservación, como vamos a ir viendo, no van a entrar esas representaciones mentales. Pero si uno se alimenta de cosas feas, si uno abre su mente y ve el cine, cosas medio sensuales, pornográficas, que pues hoy en día ya decir que el cine es medio ya pornográfico, ya en cualquier película se ven escenas de eróticas y eso daña. Uno cree que no, pero daña a la mente y luego esa efigie mental queda dañando a la mente. El maestro incluso, él menciona en su vida personal, cuando él lo menciona, dice hace 20 años, cuando él menciona este relato, que él le gustaba ir al cine y vio una película un poco sensual y luego se vio en el mundo mental con la misma dama que había visto en la película, y claro, se impactó luego de que él quiso entrar a ciertos templos de los mundos superiores y no lo dejaron porque él había creado esas representaciones mentales o efigie mental.
Dice que tuvo que hacer trabajos para poderlas eliminar y lo logró, ¿no? Pero eso es interesante también lo que menciona el maestro Samael. Dicen, las mentes que están iluminadas por el espíritu de verdad no pueden ser poseídas. Solo los que son habitualmente guiados por sus propios impulsos inferiores pueden ser sujetos a esta influencia. Por eso es muy importante, volvemos a lo mismo que mencionábamos hace un momento, de controlar los sentidos. Porque a través de los sentidos entran las sensaciones, y si yo no sé controlar esas sensaciones y me dejo llevar por los impulsos inferiores, voy a dejar entrar mucha... O sea, aquí ya no estamos hablando de egos, aquí estamos hablando de situaciones mentales que van a alimentar y fortificar más a nuestros defectos. Entonces, a veces uno está queriendo trabajar sobre un ego de la ira, pero está viendo muchas películas de violencia. Entonces, ¿cómo va a poder trabajar con ese resentimiento que tiene? Al día de ayer nos visitaba una persona y nos decía que él no había, en sus 30 o 40 años de gnosis, no había podido eliminar ningún defecto. Entonces, digo, con todo respeto, quisiéramos invitar a las personas, y este amigo también, que a lo mejor nos ha fallado la técnica de trabajo. Esto es muy importante. O no hemos estudiado, después de 20, 30, 40 años de estudiar la gnosis, quizás nunca la hemos practicado o no la hemos sabido vivir, porque por eso nos está fallando. Porque si uno la practica, como ahora vamos a ir mencionando, va a obtener resultados. No, es que no puede haber fallo. Es como la alquimia, o se transmuta o no se transmuta, no hay de otra. O sea, no hay de otra, mis queridos amigos, ¿no? Entonces nosotros le queremos invitar a todos a que reflexionemos. Si algo no nos está funcionando, es que a lo mejor, por un lado, yo estoy pidiendo la muerte del ego, de la ira, y por otro, a través de mis impresiones, a través en el trabajo, estoy dando rienda suelta a esas impresiones egoicas que alimentan más la ira, y entonces no, lo ataco por un lado y lo alimento por el otro. Entonces el ego al final se está riendo de nosotros, ¿no? Porque esas efigie mentales o representaciones nos atacan constantemente, y ese es nuestro problema, ¿no? Por eso la fantasía es muy nociva. Nosotros, si somos demasiado fantasiosos, estamos creando muchas efigies mentales. Nosotros tenemos que trabajar con la imaginación creadora a través de la meditación. Necesitamos trabajar con ambos hemisferios de nuestro cerebro. Se dice que la parte izquierda es la parte lógica, la parte derecha es la parte creativa. Entonces muchas veces nosotros somos demasiado lógicos, nos falta esa parte creativa, el arte, la música. Lo mismo que hemos dado en muchas ocasiones sobre la conferencia de los 5 centros, equilibrar los centros. Entonces muy importante. También muy importante, ya los neurocientíficos nos lo dicen, la parte frontal del cerebro es se puede estimular a través de la meditación, y esta es la que de alguna manera filtra y nos protege de la acción instintiva e impulsiva. Es decir, una persona instintiva y impulsiva no le funciona la parte frontal del cerebro. Entonces, ¿cómo se estimula? A través de la meditación, a través de la oración. Y cuando una persona ve solo violencia, películas o videojuegos, está como desconectándose de esa parte frontal del cerebro, vamos a ponerlo de esta manera neuronal, y se vuelve una persona irracional, instintiva y fácil de ser. Pues hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que se vive, ¿no? Personas que son capaces de tomar un auto y atropellar a gente, o inmolarse y ponerse una bomba y estallarla en plazas públicas. ¿Por qué? Porque son personas que ya no tienen la capacidad, ¿no? Es el fanatismo religioso o social o político. Quitando los tintes, ahorita aquí no quiero entrar en política ni en determinar lo que se hace de un país bien, o no estoy diciendo que estas personas pues sean malas, sino son también víctimas
de esto mismo que estamos mencionando, ¿no? Les quiero comentar que pues uno diría, no, esto yo nunca lo haría, pero muchas veces nosotros hacemos lo que otros nos dicen que hagamos sin que nos demos cuenta. Ese subconsciente es fácil de ser inducido en una persona que pues no tiene control de sus sentidos ni de su cerebro, vamos a ponerlo de una manera ya más clara, ¿no? Por eso nos dice el mismo maestro Samael que necesitamos alimentarnos de los libros de la sabiduría, de la gnosis misma, no como una religión, una escuela en específico, ¿no? De esos libros antiguos de sabiduría. Necesitamos practicar la meditación, como decíamos, la oración, ya que desafortunadamente esa falsa educación nos ha dañado los 5 centros y nosotros necesitamos reorganizar nuestros centros. Por eso necesitamos una reeducación en la mente. Y cuando uno reorganiza sus centros y reeduca la mente y puede controlarlos, aprende a técnicas para controlar los sentidos y técnicas para controlar la mente, podemos convertirnos en esos budas de contemplación. ¿Qué es un buda de contemplación? Es aquellos que saben subyugar a su mente. A veces uno está dialogando, o algunos están a lo mejor escuchando la conferencia por internet, o los que están aquí también escuchando, pero están pensando en otra cosa o haciendo otras cosas, ¿no? Hay que tener atención en lo que hacemos, autoobservación, de instante en instante, es la parte quizás más difícil. Y desafortunadamente nosotros perdemos demasiado tiempo con esas representaciones de la mente y del ego. Saber vivir el momento, dice el maestro Samael, autoobservarnos. Si uno sabe vivir el momento, no va a divagar con la mente. Que le quiere llegar una representación mental, como está viviendo el momento, la disuelve. Claro, uno dice, es que lo logro 5 minutos, 2 minutos. Bueno, pues hay que ir haciéndolo, lograr 5, luego 10, 1 hora. No hay que perder el tiempo, mis queridos amigos, hay que saber vivir el momento. Porque la vida se va en un instante, nuestro enemigo es el tiempo. Y el tiempo está en el ego es tiempo, el ego es recuerdo. Es el que nos trae los recuerdos, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que puedo hacer, los traumas. Una persona que se dice que tiene muchos traumas en el fondo es porque somos muy orgullosos, porque no queremos cambiar, porque vivimos en el recuerdo y alimentamos el trauma. Un psicólogo nos quiere bloquear los traumas, bloqueando conexiones neuronales para que olvidemos, y eso es una barbaridad, porque eso daña a nuestro cerebro también. Y al final de cuentas nos daña a nosotros porque dejamos como una parte de nosotros encajonada, ¿no? O sea, nosotros necesitamos sacar a la conciencia de ese estado egoico en la que en algún momento la he introducido. Porque acuérdense que el defecto en sí es conciencia, pero atrapada. La conciencia actuando bajo su condición de inconsciencia. Nosotros ponemos comprensión al evento, al suceso, sacamos conciencia y luego hacemos esa petición a esa energía de ese árbol sefirótico del tercer logos, al Espíritu Santo, a la Madre Divina, que venga y desintegre esa energía fatal que pues atrapó a la conciencia, que válgame a decirles que esta energía o quedó atrapado el ego porque absorbe de nuestras energías sexuales. Entonces imagínense ustedes, hoy en día la humanidad que no se ha enseñado la transmutación, que lo único que se enseña es a perder la energía, tanto hombres y mujeres, y ya no solo eso, sino se enseña la sodomía, desafortunadamente, pues nuestras posibilidades se van reduciendo cada vez más y más. Y quería mencionar, para ir finalizando, también algo que nos dice el doctor Bruce Lipton en su libro de la biología de la creencia, que es también muy interesante este libro. Dice que no son las hormonas
ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Porque así dice la ciencia, dice, tú tienes una enfermedad por herencia. Él dice, y tiene todo un libro, es un científico, un doctor, que nuestras creencias son las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por lo tanto nuestra vida. Entonces, en lo que tú crees, así va a ser tu vida. Y si lo que a mí me han inducido a creer es algo que me está dañando, pues ustedes saquen solo sus conclusiones. Para dejar de ser víctima de las circunstancias y de esa mala educación que hoy en día se vive y se ha promovido, tenemos que ser conscientes, saber quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos. Esa autoobservación y buscar a la conciencia en la oración y en la meditación. Repito, muchas veces nosotros nos vienen a preguntar o nos preguntan por internet y en muchas ocasiones nos dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué se puede hacer? Usted mismo búsquelo en su meditación, pregunte en el mundo de los sueños, en el mundo astral, para que también nosotros nos pongamos en contacto con nuestra conciencia. Ella nos tiene que dirigir desde adentro. Los maestros nos orientan. Tu conciencia te dirige y siempre buscando la voluntad dentro de ese árbol sefirótico de nuestro Padre, que es Keter. Ya lo hemos mencionado en conferencias anteriores. Muchas veces nuestra voluntad es egoísta. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Es la voluntad del ser, la voluntad de nuestra conciencia. Nosotros queremos ser caprichosos y hacer nuestra voluntad en base a nuestros deseos y por eso la vida a veces no nos va bien. O aparentemente nos va muy bien porque tenemos dinero, tenemos todo, pero no nos sentimos satisfechos porque no estamos haciendo la voluntad del ser. Entonces la invitación de la noche es hacer esa voluntad del ser, conectarnos, porque vivimos desconectados. O sea, ya no digo ni siquiera que nos conectemos al mundo en el que estamos rodeados, ya conectémonos primero a nuestro corazón y conectémonos también a las demás personas. Somos una sociedad en la que se necesita mucho la ayuda. No nos escondamos detrás de un escritorio o en nuestra casa, salgamos, ayudemos a otros también. Esas efigie mentales y representaciones están haciendo mucho daño a la humanidad porque se nos está alimentando justamente lo más bajo del ser humano, los instintos, a través de esas películas de todo tipo, de violencia o románticas, pero que están llenas o cargadas de sensualismo, que lo único que va a provocar es crear otros subcubos, incubos, que pues van a robar de alguna manera la energía necesaria para nuestro trabajo interno. Por eso, si alguien comenta y dice, es que yo no he podido eliminar un ego, es porque a lo mejor todo este tiempo se ha estado alimentando muchos otros elementos y no ha podido, cuando ha pedido la muerte del ego, eliminarlo, porque por una mano quitas y con la otra está uno dando. Entonces hay que entender este juego terrible que a lo mejor nadie nos lo había explicado de forma más clara. Bueno, aquí intentamos de alguna forma poderles ayudar y dar testimonio de que si los egos los trabajamos, se van muriendo. Lo que pasa es que un ego no muere de la noche a la mañana. Un ego le vas quitando capas y capas y capas y capas hasta que pasas los procesos de las 3 montañas que ya dimos esa conferencia, y después de todo ese proceso es que al final que eliminas el ego y hasta la semilla del ego, pero eso es hasta el final. Por eso hay que ser muy humildes en este trabajo, porque muchas veces un ego viene asociado al karma. Y claro, a veces no podemos eliminarlo completamente porque todavía no hemos pagado la deuda. Y se necesita, para pagar deudas, hacer buenas obras. Es el Dharma Dhatu, ¿sí? Bueno, preguntante cómo le pueden explicar a su hijo este tema para acercarlo a la gnosis, obviamente. Bueno, pues una madre que quiere ayudar a su hijo a acercarlo a la gnosis, primero no imponer. Segundo, buscar a ver qué son los temas que él pueda sentir que son más atractivos y empezarle sin forzar
algún libro, algo para que él se vaya interesando, ¿no? Porque a veces, pues a lo mejor uno quisiera que los hijos sigan los caminos de los papás, pero por lo menos darle una buena educación moral y ética, que es lo que se estaba hablando en la clase de la semana pasada. Y en base a eso, luego ya poderlo introducir a una educación más también incluso en relación a la sexualidad, ¿no? Pero claro, el hijo cuando sea ya más grande, pues será su decisión, no podremos imponer nada, ¿no? Una cosa personal también Claro. me ha llegado muy profundo, lo que los griegos decían, mente sana en cuerpo sano, y quizás ni siquiera eso lo hemos comprendido bien. Para que haya una mente sana debe también haber transmutación y cuidado de las energías creadoras, según lo que has mencionado. Sí, muchas gracias, así es, justamente para Celso, ¿no? Mencionaba esto. Y bueno, pues aquí mencionábamos todo esto. Me quedo muy corto con esta cuestión de las efigies y de los subcubos, incubos. Luego por ahí vienen las posesiones, los ataques, y esto a veces son provocados por las mismas personas que han creado ya de forma muy grotesca estos subcubos que luego en la noche vienen a copular con las personas que lo han creado, ¿no? O sea, claro, hay cosas muy, muy terribles y entonces uno va a que lo exorcicen, pero pues es que, mi querido amigo, o sea, usted lo alimentó, si quiere ya eliminarlo, bueno, va a tener que, aparte de transmutar sus energías, va a tener también que hacer un trabajo fuerte de psicología sobre sí mismo, ¿no? Y con los sentidos ya no volver a alimentar ese tipo de representaciones mentales, ¿no? Bien, pues esto sería todo por esta noche. Muchas gracias a todos. Si hay oportunidad el jueves, podríamos intentar dar una práctica de purificación y de limpieza en el mundo mental. Les invitamos a todos a esta práctica del día jueves con los elementales silfos y sílfides del aire para purificar la mente y limpiarnos de todas estas larvas mentales. Bien, pues que pasen buenas noches y les esperamos el próximo día jueves.